Ha llegado el 23 de abril, Día Internacional del Libro, una fecha que algunos esperamos con muchísima ilusión para dedicarnos a disfrutar del maravilloso mundo de la literatura. Este año, Guadalajara ha sido nombrada capital del libro, por lo que hemos decidido preparar un especial de literatura mexicana. A lo largo del vídeo encontrarás un recorrido a lo largo de la historia de la literatura y luego recomendaciones de autores y autoras contemporáneos. Además, algunos de estos poetas y narradores los hemos invitado a dejarnos sus propias recomendaciones. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y que le des a la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. También te invito a que te suscribas al blog para recibir nuestro boletín. Y ahora sí, comenzamos con este especial de literatura mexicana. Soy Tess Nehuen y esto es Bestia Lectora. Cuando se habla de literatura mexicana se suelen plantear sus orígenes en el momento de la conquista. Sin embargo, el periodo precolombino es absolutamente extraordinario, con un desarrollo del lenguaje y de la tradición absolutamente fascinante. Una cosa muy interesante es que los pueblos nativos de México combinaban el registro pictográfico con la tradición oral. Entonces, a través de las imágenes, planteaban los sucesos históricos importantes que, en combinación con las leyendas que se contaban, formaban un legado que conseguiría hacer que la historia trascendiera. Entonces, en la literatura oral estaban los detalles de los acontecimientos que se narraban en el registro pictográfico de una forma más concisa. En este periodo tenemos entonces una literatura náhuatl absolutamente desarrollada, donde los géneros más destacados fueron el lírico y el retórico. El lírico, que narraba los acontecimientos épicos y bélicos, y el retórico, que planteaba las bases del desarrollo de los discursos, otra herramienta muy utilizada por el pueblo. Y dentro de este periodo el poeta mayor es Netzahualcóyotl, cuyas crónicas o poemas épicos han servido para comprender algunos de los rasgos fundamentales de la conquista. No me quiero extender demasiado, pero sí me gustaría señalar que la literatura náhuatl continúa viva, y teniendo en cuenta que el primer texto data del siglo III a.C., podríamos estar hablando de 23 siglos de tradición ininterrumpida, lo cual la convierte en un legado y una literatura absolutamente fascinante. Con la llegada de la conquista, las tradiciones nativas, las tradiciones autóctonas y el lenguaje sufren una invisibilización brutal. Se impone el idioma y la religión traída por los europeos, por los españoles, y hay un periodo de censura absoluto en el que de alguna forma se olvida o se intenta olvidar el legado que ya existía en México en ese momento. Sin embargo, por suerte existieron algunos cronistas muy importantes que contaron las verdades de aquella época, algunos que se entusiasmaron con las lenguas, que aprendieron las lenguas nativas y consiguieron absorber los orígenes y la tradición propia de la región. Gracias al trabajo de estos cronistas es que con el correr del tiempo hemos podido reconstruir la historia verdadera de la conquista, y hablando de historia verdadera habría que señalar a Bernal Díaz Castillo, quien denominaría así sus propias crónicas, aludiendo a la historia oficial que manipuló los hechos históricos para crear un cuento que beneficiara al conquistador. La historia del mundo es una historia de violencia, y por eso la conquista principalmente tuvo mucho de eso. Pero también es cierto que la fusión y el mestizaje provocaron cosas positivas también, y sobre todo en el mundo de la literatura. En el siglo XVII
la producción literaria de México se vería beneficiada por el uso de un alfabeto latino y la incorporación de las costumbres europeas mezcladas con las costumbres mexicanas. Y en este periodo tenemos a la gran poeta Sor Juana Inés de la Cruz, que es sin lugar a dudas una de las grandísimas creadoras de la historia universal. Uno de los rasgos más interesantes de su obra es no solo el trabajo del erotismo desde una visión femenina que ya fue una ruptura total con la tradición, sino la fusión que consiguió estética. Por un lado, adopta una forma y una estructura propia del siglo de oro español que ya estaban desarrollando Quevedo, Garcilaso de la Vega, entre muchos otros, pero la mezcla con su propia cultura. Entonces tenemos el surgimiento de una literatura mexicana con raíces europeas, pero espíritu latino. Ahí es cuando comienza la grandeza mexicana, que se suele denominar como un periodo de poetas que ensalzan al país, que ensalzan las costumbres, que ensalzan el legado de su tradición, adoptando una estética que había venido desde España. Estos poetas parten de la tradición española, pero se distancian usando elementos de su propia cultura, de su propia tradición, para crear algo totalmente nuevo que enriquecería brutalmente la historia de la literatura universal. En el siglo XIX, la ruptura con la tradición europea sería todavía más clara, y es entonces cuando surge la primera novela hispanoamericana, que es El Periquillo de Sarmiento, de Joaquín Fernández de Lizardi. A partir de ese momento habría un quiebre total entre la tradición latinoamericana y la tradición europea. Y cuando hablamos de tradición latinoamericana no debemos olvidar las peculiaridades que en cada país tuvo el desarrollo literario. Durante el siglo XX se reafirmarían los objetivos de la literatura mexicana en voces como las de Juan Rulfo y Rosario Castellanos, por nombrar tan solo dos, y esos objetivos serían la búsqueda de la identidad, una constante que se repetiría a lo largo de las generaciones y que continúa estando muy presente en la literatura de este país. Hablar de los orígenes precisos de un género literario es algo muy complicado porque siempre existen vínculos, influencias, etc. Sin embargo, vamos a arriesgarnos y a decir que el realismo mágico fue creado en México y que su verdadero precursor fue Juan Rulfo. Aunque es un género que se le atribuye a Gabriel García Márquez, cuando uno lee Pedro Páramo o El Llano en Llamas, se encuentra un montón de elementos que podrían ser que podrían estar perfectamente dentro de esta estética. Y me refiero al trabajo de la atmósfera, que es tan agobiante, al uso de una fantasía que se mezcla con la realidad y que en determinado momento no sabes bien qué es real y qué pertenece al mundo de los sueños o al mundo de la fantasía. En el siglo XXI, la literatura mexicana se vería enriquecida por la aparición de un montón de movimientos y corrientes que ampliarían sus fronteras y que la volverían todavía más diversa. Y quiero centrarme en el surgimiento de la literatura homosexual con la primera publicación de una novela de este género, que fue El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata Quirós. Aunque la literatura lésbica no tuvo tanta importancia o tanta visibilidad, tenemos también una obra escrita por una mujer, Rosa María Rofiel, que se titula Amora, que también sería sumamente importante para la diversidad y sobre todo para la identidad homosexual. Lamentablemente, en la actualidad, la literatura homosexual mexicana no está tan presente en nuestras librerías, sobre todo aquí en España no es tan común, y me parece que es una cuenta pendiente que tenemos y que deberíamos saldar. Y en este especial de literatura mexicana
llegamos a nuestros días. Y debo confesarte que la principal razón por la cual quería hacer este video era recomendarte algunos autores y autoras contemporáneos que a mí me fascinan, con el deseo de que te acerques a ellos y que puedas atisbar un poquito el universo vasto y fabuloso de la literatura mexicana. Y voy a comenzar con Amparo Dávila, una cuentista nacida en Zacatecas en 1928, cuyos cuentos completos acaban de salir en Páginas de Espuma. Es absolutamente fascinante su trabajo estético. Fusiona el imaginario colectivo fantástico con un lenguaje directo, demostrando que el mundo interior controla los acontecimientos, porque la forma en la que vemos la realidad es la que condiciona nuestra manera de interactuar con ella y nuestra visión de la existencia de alguna forma. Sobre este libro sacaré una reseña muy pronto, pero te invito mientras tanto a que lo leas. Alberto Chimal es también cuentista, nacido en Toluca de Lerdo en 1970, cuyos libros de cuentos Los atacantes y Manos de lumbre me han parecido extraordinarios. Es una literatura fantástica que combina elementos de la ciencia ficción con la realidad, en un lenguaje muy claro, con tramas sumamente cercanas y concisas y una atmósfera bastante hipnótica, por lo cual a medida que vamos leyendo no podemos salirnos de esos cuentos. Tenemos también a Antonio Ortuño, también cuentista, nacido en Guadalajara en 1976, cuyo libro La vaga ambición ganó el Ribera del Duero en el Premio Literario de Cuento Ribera del Duero en 2017, y a mí me ha parecido un cuentista fabuloso. Lamentablemente no he vuelto a leerlo, es una de mis cuentas pendientes, pero este libro me parece extraordinario. Entre los temas principales encontramos el duelo y cómo la violencia de la infancia nos afecta en nuestra adultez y en nuestras relaciones. Es un libro absolutamente recomendable y que tiene muchos elementos de la fantasía o de la tradición oral mexicana. Socorro Venegas, también cuentista, nacida en San Luis de Potosí en 1972, tiene un libro de cuentos que se llama La memoria donde ardía, que es extraordinario. Es una reflexión sobre el desamparo y la difícil reconstrucción de la vida en un mundo tan oscuro. Recientemente ha salido Ceniza Roja, también en Páginas de Espuma, ambos en Páginas de Espuma, que es un libro que reflexiona sobre el duelo y posiblemente lo lea pronto y te lo pueda recomendar. Seguramente te lo voy a recomendar porque Socorro Venegas es una maravillosa cuentista que creo que debes leer. Voy a continuar moviéndome un poquito hacia el territorio de la poesía y voy a hablarte de José Ángel Leiva, que nació en Durango en 1958. Tiene publicado en la editorial La Garúa 3/4 partes. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que combina una poética vanguardista con una reflexión sobre la realidad, sobre nuestra finitud, nuestra mortalidad, pero a través de situaciones cotidianas y elementos de la vida diaria. Rocío Cerón nació en Ciudad de México en 1972, es poeta también, tiene en la editorial Liliputienses un libro maravilloso que se llama Observante, y una de las cosas que más me atrae de su poética es el lenguaje disruptivo, donde trabaja mucho con los sonidos, la transcripción de los sonidos y la reconstrucción del mundo a partir de la combinación de los sentidos, del oído, del gusto, de la vista, etc. Me parece que es un libro que te puede interesar muchísimo. A nivel estético me parece magnífico. Hernán Díaz Varela nació en Ciudad de México en 1979, es director del periódico de poesía de la Universidad de México, donde podrás encontrar reseñas, artículos de opinión y textos inéditos
firmados por autores y autoras fabulosos de nuestro tiempo. Su libro, La documentación de los procesos, trabaja con el material de la propia composición poética. En lugar de centrarse en los objetivos temáticos y formales de la poesía, trabaja con el mientras tanto, con el proceso creativo. Es un poemario que probablemente podría ayudarnos a entender la magnitud de su legado poético. Jimena Jurado nació en Cuernavaca en 1991. La editorial malagueña El Transbordador acaba de publicarle su libro Fungifuturismo, que es una distopía poética en la que una de las características más estimulantes es que el propio patógeno es la voz poética. Entonces, a lo largo de la lectura vamos atravesando reflexiones en torno a cómo intenta apropiarse de la realidad, a qué seres vivos quiere atacar para conseguir sobrevivir. Es también una reflexión sobre nuestra relación con el paso del tiempo y, sobre todo, a nivel estético, tiene un doble discurso que por un lado es íntimo y por otro colectivo, que es sumamente interesante. Esta es la recomendación especial que nos ha enviado Jimena Jurado. Hola, soy Jimena Jurado y quiero recomendarles un libro de la poeta Elisa Díaz Castelo. El libro se llama Proyecto Manhattan, está publicado en Ediciones Antílope, editorial mexicana, pero también lo pueden leer en línea. Y lo recomiendo no solo por el tema, que es enorme, que es la bomba atómica, sino por la manera de abordar este tema, por la perspectiva o el enfoque que tiene, que es a partir de las mujeres que estuvieron involucradas inconscientemente en la construcción de esta arma nuclear. Y además, desde las mujeres más cercanas a Oppenheimer. Es una manera muy interesante de ver ficticiamente cómo pensaban, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus ámbitos domésticos. Mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y que apenas su historia sale a la luz. Por supuesto, este libro se nota que está muy bien documentado, entonces también tiene mucho de biográfico, ¿no? Pero no solo eso, también lo recomiendo mucho por la forma. Es un poemario que está planteado como monólogos o como una obra dramática en donde los personajes son los que hablan, pero también hay acotaciones. Y algo bien interesante es que esas didascalias son irrepresentables porque son didascalias poéticas, algo que en el ámbito teatral pues no se podrían permitir, pero para nosotros los lectores sí que se nos representan visualmente porque están llenas de imágenes y es un recurso imperdible. Así que pues esa es mi recomendación para este día del libro. Espero que les guste y que se animen a conocerlo. Y muchas gracias a Tess por la invitación. Feliz día del libro. Mientras preparaba este especial sobre literatura mexicana, encontré un ensayo sobre la importancia de la frontera en la escritura del norte de México. Me pareció sumamente interesante y te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas leerlo. Te hablo de esto porque los dos escritores con los que voy a terminar este especial tratan precisamente este tema. Valeria Luiselli nació en Ciudad de México en 1983 y quiero recomendarte especialmente su ensayo Los niños perdidos, un ensayo en 40 preguntas, porque es una de las lecturas más alucinantes que he experimentado con respecto al proceso migratorio. Ella trabaja como traductora a los niños desamparados que llegan a la frontera y que son cuestionados por el Estado americano y debe traducir las preguntas de un cuestionario a dichos niños. Traducir las preguntas y luego traducir las respuestas para que el Estado analice si esos niños pueden quedarse o si deben ser deportados. Es un libro sumamente impactante porque te hace ver cómo la burocracia afecta la libertad de esos niños y las posibilidades del futuro. Hay preguntas muy interesantes que nos llevan a pensar en el desamparo y también en la violencia de los estados, tanto de la patria de la que vienen como a la que llegan. Y justamente la frontera es un elemento característico de este libro
porque de acuerdo al lugar en el que esos niños nacen, su vida se ve condicionada. Y voy a cerrar esta recomendación con Omar Pimienta, un poeta nacido en Tijuana en 1978, cuya obra El álbum de las rejas, publicado en Liliputienses, fue para mí una lectura deslumbrante. El trabajo estético, la combinación de recursos y al mismo tiempo la fusión de culturas dentro de su poética me resultó extraordinaria. Es un libro que relata la historia de una comunidad que se ve arrastrada al movimiento migratorio a causa de la situación económica y social, y nos va narrando en pequeñas imágenes cómo se crece en una situación así. Reflexiona muchísimo sobre la manera en que las fronteras nos condicionan, pero sobre todo en la importancia de conseguir un grupo que nos contenga, un grupo que pueda estar más allá de esa experiencia de violencia a la que se ven condenados los inmigrantes. A Omar Pimienta también lo hemos invitado a este especial de literatura mexicana y esta es la recomendación que nos ha enviado. Hola, yo soy Omar Pimienta y quiero antes que nada agradecer a Tess por la invitación a presentar a UNE, Poeta de México. Y pues aquí estoy para presentarles o tal vez representarles, si es que ya la conocen, a Xelha López. Ella estudió Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Lleida. Recibió el Premio Nacional de Poesía Jorge Lara del 2012 y el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino del 14. Y pues la verdad no sé qué decirles, no les voy a decir poco porque quiero que la escuchen y la lean. Pero lo que sí les puedo decir es que encuentro su poesía siempre un paso adelante de lo que mi cerebro está pensando mientras la leo, lo cual puede hablar muy mal de mi cerebro o muy bien de su poesía. Espero que hable muy bien de su poesía, ya me dirán. Como lector, ella a mí de forma muy cuidadosa me va llevando muy lentamente de la mano a través del texto y en un punto te deja, se esconde, tal vez de forma lúdica, tal vez como un poquito hasta maquiavélica, te abandona un poco a tu suerte, a que tú hagas las conexiones con las que ella juega, creo. Me coincidí en un encuentro en la Ciudad de México hace ya varios años y en este momento la estoy leyendo, entonces creo que esa es la razón por la cual me decanté. Les dejo un videíto que ella produjo con su texto para que yo me calle y le dé la voz. Entonces espero realmente les guste. Me despido. Voy como los ricos, sentada y volando, cruzando la tierra sin tocarla. Pero también voy como los pobres, juntos, muy juntos, comprendiendo la verdadera dimensión del cuerpo. Y me siento parte del aire acondicionado y parte del cielo. Qué privilegio esta máquina enorme, el cuerpo. Qué contentitud que hasta olvido haber cruzado las filas, la inspección, las bandas sobre donde las cosas avanzan casi solas, detenidas solo a veces para abrirse,
¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde nació? Qué ganas de franqueza. No sé, no lo recuerdo. Pero aquí está mi carne y mi disposición del viaje. La ciudad que no cambia se abandona. Los muros no existen, pienso, mientras dan las instrucciones por si caemos al agua. Este especial de literatura mexicana ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado y que te animes a leer alguno de estos autores y autoras. También te animo a que me dejes un comentario con tus escritores mexicanos favoritos para ampliar mis propios horizontes y te reitero mi deseo de que te suscribas al canal. Te deseo un feliz día del libro y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.